Da una pirca que hay ahí cerca. El chabón Raúl, que la mujer hace lo de los arcánticos. ¿Cómo es? Registros akáshicos. Eso, los registros akáshicos. Bueno, parece que este tipo también tiene como una manera muy especial de ver las cosas. Y aparte practican algo como con los sueños. Es una cosa medio rara. Bueno, el tema es que después de un rato que estaban sentados ahí en la pirca, el chabón sintió como una especie de calma rara. Bueno, lo loco... Claro, los viajes astrales. ¿Qué cosa los viajes astrales? Lo de los sueños que decís se llaman así. Perdón, ¿esto te lo dijeron los dos tipos de eso? No, en realidad le contaban al Juanchi. Él es amigo. Igual yo le pregunté al Polo y me dijo que en la comisaría está todo ahí declarado, está todo listo. Sí, igual trabaja en la MUNI el flaco ese, ¿o no? Claro, sí. Yo me lo cruzo siempre. Es medio botonazo, pero no es mala gente. No sé qué. ¿Cómo es eso de la calma rara? Bueno, dice el Juanchi que... Che, viaje arcántico. Hugo. ¿Me pasás un trago, por favor? Bueno, ¿cómo lo dice que...? Viajes astrales era. Bueno, dice que, según el Juanchi, lo que el chabón sintió es como el paso de una... ¿Cómo era? Como el paso de una tormenta, algo así. No, pará. En el momento... Después del paso de una tormenta. Así era, como el momento después del paso de una tormenta. Eso. Tranquilo, loquito. ¿Y ese perro? Debe tener hambre ese perro. Bueno, basta, viejo. Basta. No creo. ¡Va, afuera! ¿Qué onda el perro este? Se le debe haber escapado alguno. Mientras no venga a morder a nadie. Nah, somos 4, sería muy alevoso. Está re chapa ese perro. Sí, re secamente. ¿Y para qué sirve eso? O sea, ¿que te ves a vos mismo? No, esto es como verte en tercera persona. Y pero, o sea, no entiendo para qué sirve, si es como mirarte al espejo. No. A ver, vos sos como dos cosas separadas. Como si soñaras que tenés un gemelo. No, porque tengo entendido que técnicamente no es un sueño y no porque tener un gemelo implica dos personas. Sos vos y tu gemelo. Esto sería más bien como si miraras tu cuerpo desde, no sé, tu alma. Ah, la mierda. Bueno, alma es un decir. Creo que sería más atinado decir que es tu mente que se desprende de tu cuerpo. A mí me gusta que sea el alma igual, ¿eh? Está bueno. ¿Vos le crees al Juanchi lo del gringo ese? Bueno, claro, para vos es el alma, seguro. No sé qué, no sé si es el alma, pero debería tener un poquito más de información al respecto. Bueno, sí puede ser. Bueno, sí. ¿Qué perro el orto, loco? ¿Y para qué sirve eso? O sea, ¿qué logra la gente que lo hace? Y hay gente que lo toma como una práctica diaria. Antes de dormir medita
Hay quienes antes de dormir meditan o otros son inducidos por otra persona. Muchos igual les pasa como sin querer cuando están muy estresados o cuando escuchan un ruido antes de dormir. Son básicamente viajes en un estado de sueño consciente. Sí, yo vi que la Meli puso algo en el Facebook como que los sueños y la muerte están ahí como relacionados. Sí, bueno, pero lo sube la Meli también. No, claro, es que sí, hay mucha gente que usa los viajes astrales como una herramienta de investigación más, digamos, metafísica. Herramienta metafísica para temas metafísicos. Mi profe de yoga me contó que una vez, cuando su mujer estaba en una capacitación en Uruguay, la pudo encontrar en los sueños. Y sí, soñó con ella. No, pará, porque el sueño que tuvo ya era raro. Primero, se desprendía de su cuerpo, justo igual que como les conté recién, y después volaba. Cuando estaba cruzando por el río de la Plata, se la encuentra, y en el aire, mi profe de yoga, Joaquín, siente algo en el ombligo. Era como una cuerda o algo así que lo tiraba para el otro lado, o sea, lo tiraba para acá. Uy, seguí comiendo. Déjate el ojo ya. Bueno, cuando mi profe se despierta, lo primero que hace fue llamar a la mujer. Los dos habían soñado exactamente. Se fue el perro. Por fin se fue ese perro del orto. ¿Habrá cruzado para el otro lado de la laguna? ¿Querés que te dé una mano con eso? No, está bien, puedo. Me secó tanto la mente que lo sigo escuchando adentro de la cabeza. Apretá el forro, querido. Porro, querido. Querido porro. Dale. No, no sé. No. Negri, ¿vos te podés bajar el mate? ¿Le busca el mate a la mano? Ahí lo busca Manu. ¿Qué se te perdió? No encuentro los lentes. ¿Te fijaste en la guantera? Siempre los dejas ahí vos. Sí, puede ser, qué raro. Mica, no te vayas tan lejos, ¿sí? ¿Este señor con anteojos? ¡Mami, hay un perro muerto! ¿A dónde? Allá. ¿Eso de allá? Parece una piedra. Dice que hay un perro muerto. No lo toques. ¿Por qué no lo puedo tocar? Está media fría.
Sí, me lo dejé destapado recién. ¿Y con este lío del perro? Sí, es que el auto ya se puso... ¿Qué por qué? ¿Por qué? ¿Y qué? ¡Oh, y otro perro! ¡Un perro! Hija, mejor lo miramos de acá, ¿sí? ¿Por qué? ¡Micaela! ¡Yo la puta madre! ¿Viste? Es re bueno. Sos cabeza dura, hija, ¿eh? ¿Por qué no haces caso nunca? Pero es re bueno. No se trata de si es bueno o no es bueno. Bien, caso, vamos. Nos tenés que hacer más caso al pai y a mí. ¿Y el perro más? No sé, se habrá ido. Habrá cruzado para aquel costado. O se fue con el dueño, vamos. Manchi! 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 Manchi!
Manchi. 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 Rosales dice que ya van 10. Este loquito va a haber que agarrarlo, porque cuando se cansen de matar animales... ¿Tiene algún sospechoso, Rosales? La verdad que no. Buscó, habló con la gente, farmacias, ferreterías, a ver si alguien había ido a comprar algo para preparar veneno o trampas. Nada. Bueno, estaban envenenados. Eso es raro. No les encontraron veneno. Los deben neutralizar con algo. De lo que nos dejó Rosales, esto es lo más interesante. Es una entrevista que le realizó pobre gente, ¿no? Ya pasaron 6 meses. Bueno, de lo que nos dejó Rosales, lo más importante es la entrevista que le realizó a uno de los dueños de los perros. Espera que lo busco. No entendía si Manche seguía al lado mío. ¿Sintió si había alguien cerca? No, todo lo contrario. Nunca había estado tan solo, tan abandonado. El viento tenía una violencia insoportable. Me empecé a sentir muy mal. Me dolía el pecho. Entendí que tenía que alejarme. Había algo que... Cuando volví a llamar a mi perro, mi voz era como absorbida por algo. Era algo vacía. Mi voz se deshacía y era era una sensación horrible. Me costaba de respirar. Está bien, Carlos. Tranquilo. Él le alcanza un vaso de agua. Aquí tiene. ¿Está mejor? ¿Puedes seguir? Sí, muchas gracias. Bueno, estaba en ese lugar, con ese malestar, me decía. Hice unos pasos volviendo y volví a escuchar a Manche.
Estaba cerca del camino. Lo seguí un buen rato, hasta que escuché que mi perro lloraba. Y de golpe, algo cayó al piso. Hizo un ruido fuertísimo, como si cayera de muy alto. Y ahí me di cuenta. Era mi perro. Estaba seguro que ese era Manchi. Me acerqué, toqué el cuerpo. Era mi perro, con sus arnés, su collar. Era él. Pero no sé cómo decirle. Era imposible, pero no estoy loco. Volví a escucharlo, lo juro. No estoy loco. Ladró. Ladró 2 veces más.
acordás qué más dijo mamá que había que comprar? ¿Chocolate? Hola. Vení. 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 Muy bien. ¿Cómo te llamas? Ajá. Y decime una cosa. ¿Qué andas haciendo por este lugar tan peligroso? Qué interesante misión. Yo podría ayudarte. El lugar está repleto de trampas mortales. Andando. Oh. Sí. Bueno, muchas gracias. Abel. 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 Voy. ¿Dónde estabas? Me hiciste asustar. Eli, ¿cómo andás, hija? ¿Cómo? ¿En la casa? Qué bueno, che. No me acordaba que venía. Ajá, ¿viste? Che, qué linda sorpresa. Acá en la laguna. Sí, habré llegado hace una hora. ¿Cómo? No. No pasa nada, está todo bien. ¿Qué importa? No. Estoy en la moto. Llego en un ratito. Junto las cosas y voy.
¿Pa? ¿Pa? Aún no reaccionó a nada, pero se mantiene estable. ¿Hicieron más estudios? Le hicimos los estudios de rutina y una resonancia. Todo funciona correctamente. Solo tuvimos que poner el suero. Pero ¿por qué no hablas si está todo bien? Todavía no lo sabemos, pero estamos trabajando con un equipo terapéutico y hay que darle tiempo. ¿Podemos pasar a verlo? Sí, por favor. ¿Cómo son esos sueños? Empiezan todos muy parecidos. Estoy acostada en la cama y no me puedo levantar hasta que por fin lo logro. Y empiezo a caminar por la casa como buscando algo, pero nunca lo puedo encontrar. Es como si no supiera qué es lo que estoy buscando. Entonces escucho algún ruido afuera, aunque a veces también lo escucho dentro de la casa. ¿Los ruidos que escuchás son siempre los mismos ruidos? No, son siempre ruidos distintos y siempre los hace algún perro. Pero cuando lo veo, me da como una paz. ¿Reconoces alguno de esos perros? ¿Están adentro y afuera de la casa? Claro, muchas veces al lado de mi cama, o si no, también afuera de la casa. No los reconozco, de vista no, pero la sensación que me provoca cuando los veo es como, no sé, como familiar. Bueno, en el último sueño aparece Mabel, también al lado del perro. Y fue tan real, estaba tan contenta. Siempre se llevó muy bien con los perros, ¿no? Sí. Se hacía amiga de todos, hasta de los más jodidos. Toma un poco de agua si querés. ¿Estás bien? ¿Podés seguir? Volvamos al sueño, ¿sí? ¿Recordás alguna cosa en común en estos sueños? La pulsera de macramé que le regalé a Mabel aparece siempre, en distintos lugares. Es como, eso es lo que siempre busco cuando logro salir de la cama. Dijiste aparece. ¿Sentís que sos vos la que la encontrás o es más de casualidad? La pulsera aparece, como si me encontrara a mí. ¿Tu marido cómo está con todo esto? ¿Pudieron hablar de estos sueños? Lo intenté, pero se pone muy mal. No quiero hablar de nada que tenga que ver con Mabel.
Se echa la culpa. Te podés probar la que quieras. ¿De qué es esta piedra? Esta piedra es un ópalo. Son piedras que vienen de Australia. ¿Me lo puedo probar? Sí, sí. Por supuesto, ¿cómo no? Las civilizaciones antiguas les decían a los ópalos las piedras del alma. Listo. Qué rara. ¿Sí, viste? Y vos sos la primera que elige un ópalo boulder. Porque hay muchos tipos de ópalo, pero ese se llama boulder. Una amiga mía dice que tiene una piedra que le ayuda a concentrarse. ¿Ah, sí? ¿Y te acordás qué tipo de piedra es? La verdad no. Bueno. ¿Y querés que te cuente qué pensaban de Mabel. estas piedras los pueblos de Australia? Mabel. Mabel, ¿estás lista? Ya voy, me estoy comprando una pulserita. ¿Necesitas plata? No, yo tengo la mía. Vení a ver, es una piedra de Australia. Que creían que era... ¿Qué era? Ellos decían que este ópalo los conectaba con las estrellas, con seres de otro mundo. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira. Qué linda. Me encantó. ¿No querés que te la compre? Dale, te la regalo yo. ¿Me abrís la ventanilla, por favor?
Listo. Vayan. Al último perro lo encontraron por esta zona, cerca de este árbol. Y el de Carlos más adelante. Igual, de todas maneras, vamos a ir ahora donde encontraron al tipo que estaba pescando. ¿Cómo era el nombre? Aldo. Muy bien, agente. Es el loquito que se cansó de matar perros, como yo te decía el otro día. No sé lo que le hizo a este señor Aldo, pero lo dejó en estado vegetativo nomás. ¿Está en coma? ¿Sabes que no? Está todo bien. Respira, todo. Pero bueno, no reacciona, no se queja, no habla, no come, es rarísimo. Lo mantienen a suero, nomás. Dicen que tiene que haber pasado un trauma enorme. Che, ¿cómo estaban asustados los chicos del coche, no? Al principio era como quien se había mandado una cagada. Pero cuando subieron al auto yo los vi. Estaban muy alterados, como con miedo. ¿No? Los chicos. Sí, es cierto. ¿Viste cómo te miraban? ¿Será por tu cara de dormido? Según tengo entendido, por este sector. ¿Cómo se levantó viento, no? Parece de tormenta, ¿no? José, ¿caminaste al árbol aquel? ¿Cómo? ¿Puedo escucharte? ¿Cómo dijo Marta? No te...
¿Llama a alguien? No. Espera. Ya me voy recuperando. ¿Qué siente? Me siento mal. Muy mal. ¿Me ayudas, por favor? Vamos. ¿Está bien, Marta? ¿Escuchaste ese perro? ¿Qué perro? Recién. Ahí. Estoy segura. Dios, qué cansancio. Vamos.
Mira. Aquí te hago sapito con esta piedra. A ver. Sacala. Sí, pero hiciste dos nomás. Y sí, pero con una piedra de mierda. Ah, bueno, pero prefiero hacer muchos zapitos con una piedra copada. Pero eso como que, no sé, Instituto le saca un empate al Barça. Sí, pero colgado del travesaño, jugando feo. Prefiero que me metan 10.000 goles, que por lo menos jugar bien. No, mirala, la inmadura.
Woo!